Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Nos da mucho gusto poder edificarnos juntos una vez más desde nuestra serie titulada Ser antes que hacer. Y como ya lo hemos enfatizado en numerosas ocasiones, a Dios le impresiona más lo que somos que todo lo que intentamos hacer para impresionar. Es muy importante entender que Él ha decretado y dicho lo que realmente somos, y muchas veces nosotros se nos olvida escuchar su voz. Él dice que somos sus hijos y parte de su pueblo. Somos parte de una nación santa, y la santidad es el resultado directo de nuestra intimidad con Dios. Nadie puede ser íntimo de Dios sin ser santo. En el libro de los Salmos, capítulo número 95 y verso 3, leemos lo siguiente: tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. La santidad conviene a tu casa. Ese es el título de nuestra predicación. La santidad conviene. Ser santos nos conviene. El salmista ha estado describiendo en los versos previos del 1 al 4 todo lo que es Dios y también cómo somos nosotros. Dios tiene el poder, la sabiduría para hacer que todo suceda como Él lo desea, y nada puede frustrar sus planes y nadie puede derribar sus promesas. Por eso es conveniente depositar nuestra confianza en Él, ser como Él es. Hoy veremos qué es la santidad. En segundo lugar, algunos ejemplos prácticos y bíblicos de santidad. En tercer lugar, cómo ser santos. Y finalmente, la diferencia entre ser santo y ser un santurrón o religioso. Para muchas personas, la idea de santidad es algo así como una persona moralmente buena. Ese es el primer punto. ¿Qué es la santidad? Bueno, la Biblia tiene una idea mucho más amplia, mucho más grande y mucho más rica de lo que es la santidad. Dios es santo porque Él está apartado del pecado. No tiene nada que ver con el pecado, pero también es importante entender que santo quiere decir diferente, distinto y especial. Dios no es uno más, ni como todos. Él es especial, distinto, diferente. Él es santo. Y eso es lo que Él desea que nosotros seamos también. El libro de Levítico, capítulo 11 y verso 44, nos los deja muy claro. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, escribe el Señor. Ustedes, por tanto, deben santificarse y ser santos, porque yo soy santo. Si tú lees la Biblia en el Antiguo Testamento, te darás cuenta que el énfasis en esos libros, como el de Levítico, Deuteronomio, etcétera, era aquellas cosas que contaminan a la persona desde el exterior. Jesús amplía y precisa el concepto y dice que no solamente es lo que entra, lo que viene de afuera, sino lo que hay en el corazón, lo que está adentro de nosotros, lo que nos contamina. Pedro seguramente quedó muy impactado por esa enseñanza, y por eso en su primera carta, capítulo 1 y verso 3, escribe: por tanto, ya que entendemos esto, preparemos nuestro entendimiento y seamos sobrios, esperando por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Verso 14, como hijos obedientes, no debemos conformarnos a los deseos que antes teníamos, estando en la ignorancia total. Ahora, como aquel que nos llamó es santo, debemos también nosotros ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque está escrito, dice el verso 16, sean santos porque yo soy santo. Y este es el punto esencial. Cuando Moisés tuvo su encuentro con Dios allá en Éxodo capítulo 3 y verso 5, hay una paradoja. La santidad de Dios es manifestada, pero puede ser peligroso acercarse demasiado. Dios le dice: no te acerques, quita tu calzado de tus pies,
porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Más adelante, su sucesor Josué, en el libro que lleva su nombre, y capítulo 5 y verso 15, pasa por la misma experiencia. Dice la palabra que el príncipe del ejército de Jehová le respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Un ejemplo más que vemos en la Biblia acerca de la santidad manifestada y explicada se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 6 y los versos del 1 al 13. En resumen, él tiene una extraña visión en la que se encuentra en el templo y está justo en la presencia de Dios. Él está aterrado. El verso 5 así lo dice: porque él conoce bien las reglas, él no debería de estar ahí. Y luego está una extraña criatura que se llama Serafín, la cual vuela con un carbón encendido y con ese carbón sella los labios de Isaías. Y luego dice esto: es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Según la enseñanza del Antiguo Testamento, si se tocaba algo impuro, esa impureza era transmitida y entrar impuramente en la presencia de Dios era sentencia de muerte. Pero aquí hay una nueva idea. Hay un carbón, un objeto muy puro y muy santo, el cual toca a Isaías y le transmite su pureza. Isaías no es destruido por la santidad de Dios, él es más bien transformado por ella. Hemos hablado hasta aquí lo que es ser santo, los ejemplos de santidad, y en tercer lugar vamos al punto medular: ¿cómo ser santos? En primer lugar, definiremos este término: santificarnos. Muchos piensan que es hacer algo por sus propios méritos y esfuerzos para quedar bien con Dios. Más bien, santificarnos es estar dispuestos y dejar que Él nos cambie y Él nos transforme. Santificarse no es cambiarse uno mismo o pretender hacerte tú mismo más santo por algún tipo de esfuerzo o mérito propio. El apóstol Pablo lo tenía muy claro en su mente y escribe en la carta a los Romanos capítulo 6, versos 22 y 23: ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fin la santificación y como fruto la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Santificar entonces significa hacer santo a alguien. Y en este caso estamos hablando de que Dios nos santifica por medio de la gracia y por el efecto purificador de la palabra de Dios. El cuarto y último punto es la diferencia entre ser santo y ser un santurrón o una persona legalista, una persona religiosa. Estas personas tienden a ser exageradas en sus actos de devoción. Por lo general son excluyentes, condenatorios, establecen su propia norma para agradar a Dios y, lo más triste, es que ellos quieren que todos sean como ellos son. Pero la Biblia nos anima para que tengamos una mejor idea de cómo ser santos delante de Dios por medio del modelo que nos entrega la palabra de Dios. Jesús trató de explicar la diferencia entre uno y otro y describió en Lucas 18 esta parábola, la parábola del fariseo y el publicano. Lucas 18 y verso 9, la palabra de Dios dice: a unos que confiaban en sí mismos, que menospreciaban a otros y ellos se consideraban justos, les dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano.
ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano y estoy satisfecho de honrarte así. Verso 13, el publicano, que estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Jesús dijo esto, les digo que este hombre, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se exalte a sí mismo será humillado, pero el que se humille será exaltado. Dios espera que nosotros seamos celosos en cuanto a guardarnos puros y apartados del pecado para su gloria. Él no te envía a ti, ni me envía a mí para ser excluyentes, condenatorios y fijar nuestros propios puntos de vista como la norma para agradar a Dios. De hecho, Él condenaba esa hipocresía en los hombres religiosos de su época, específicamente los fariseos, y le dijo a las personas, miren, todo lo que ellos les dicen es correcto, háganles caso, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen, pero no hacen. Y eso es un distintivo de aquella persona que es legalista, de aquella persona que le gusta poner en otros cargas que ellos mismos no están dispuestos a llevar. En conclusión, ser santo significa apartarse del pecado, ser distintos, ser diferentes. ¿Y por qué un cristiano, un hijo de Dios, un ciudadano del reino debe de ser diferente? Porque Dios así es. Él no es uno más, ni como todos. Él es especial, Él es diferente. Sean santos porque yo soy santo. Recuerda, tú no te puedes hacer más santo a ti mismo por tu propio esfuerzo. Coopera, colabora con Dios y deja que Él te santifique, te cambie por medio de su Espíritu, de su palabra y por medio de la obra transformadora que solamente Él puede hacer. Nosotros esperamos que este video, como todos los que subimos, sean de inspiración y edificación a tu vida. Te animamos a compartirlo con aquellos que tú sabes que lo necesitan y te agradecemos tu presencia en nuestra emisión. Que el Señor te bendiga. Hasta entonces.